¿Y si te dijera que en el antiguo Egipto existía un libro capaz de guiarte después de la muerte? No era un mito inventado para asustar niños, sino un verdadero manual para sobrevivir en el más allá. Lo llamaban el Libro de los Muertos y era considerado una de las llaves más poderosas hacia la eternidad. Imagina morir en Egipto hace más de 3000 años. Tu cuerpo es momificado, tu tumba decorada y junto a ti colocan un papiro lleno de extraños conjuros y dibujos enigmáticos. Ese no era un simple adorno funerario, era tu guía de viaje, tu pasaporte al otro mundo. Porque para los egipcios la vida no terminaba con la muerte, comenzaba un viaje mucho más desafiante. Atravesar el Duat, el inframundo, un territorio lleno de peligros, dioses, pruebas y guardianes. Allí, cada error podía significar el olvido eterno, pero cada conjuro correcto te acercaba a la recompensa final, la vida eterna en el campo de los juncos, un paraíso donde la existencia continuaba en paz y abundancia. El Libro de los Muertos no era un texto único, cada ejemplar era distinto, adaptado a la persona que lo encargaba. Algunos eran pequeños y sencillos, otros enormes, repletos de ilustraciones y hechizos detallados. Lo fascinante es que todos compartían la misma misión: preparar al difunto para enfrentar un viaje lleno de misterios y asegurarse de que su alma llegara a su destino. Hoy vamos a abrir sus páginas simbólicas, descifrar sus conjuros y descubrir cómo los antiguos egipcios imaginaron la muerte no como un final, sino como una aventura que apenas empieza. ¿Qué era el Libro de los Muertos? El Libro de los Muertos puede sonar como si los egipcios hubieran tenido una novela macabra en sus manos, pero en realidad es aún más fascinante. En el antiguo Egipto no existía un único libro con ese título, lo que hoy llamamos así en realidad una colección de textos funerarios, hechizos, oraciones y fórmulas reunidas para guiar al difunto en su viaje por el más allá. Los egipcios lo conocían como el Libro de la Salida al Día, un título que refleja mucho mejor su propósito. No hablaban de muerte como oscuridad, sino de renacer en una nueva existencia, de salir al día después de atravesar la noche eterna. Estos textos se escribían en papiros que se colocaban junto al difunto en su tumba, aunque también podían grabarse en las paredes, en los sarcófagos o incluso en las vendas de las momias. No existía una versión estándar, cada copia era diferente, adaptada al estatus social, a la creencia personal y por supuesto a los recursos económicos de quien lo encargaba. Algunos papiros eran cortos y sencillos, con apenas una fórmula básica. Otros eran verdaderamente obras de arte, largas tiras de papiro de varios metros, ilustradas con escenas coloridas que mostraban al difunto enfrentando pruebas, dialogando con dioses o atravesando puertas custodiadas por guardianes. Además, estos textos no aparecieron de repente, fueron el resultado de una larga evolución. Antes del Libro de los Muertos existieron los textos de las pirámides, reservados solo para los faraones, y luego los textos de los sarcófagos, que acercaron ese conocimiento a la nobleza y a sectores más amplios. El Libro de los Muertos fue la versión más popular y accesible de esta tradición, una democratización del conocimiento sagrado para quienes podían costearlo. En definitiva, el Libro de los Muertos no era un libro en el sentido moderno, sino una guía personalizada para el viaje más importante de la vida, el paso hacia la eternidad. ¿Qué contenía el Libro de los Muertos? El Libro de los Muertos no era un texto narrativo con principio y final, era más bien un catálogo de herramientas espirituales, conjuros, instrucciones y oraciones que servían como armas mágicas para el difunto en su viaje por el inframundo. Imagina abrir un papiro egipcio y encontrarte con escenas pintadas, puertas custodiadas por criaturas híbridas, ríos de fuego, serpientes gigantes, dioses con cabeza de animal vigilando el paso de los difuntos. Cada hechizo ofrecía una clave para superar un obstáculo. Era como un mapa lleno de atajos. Algunos conjuros servían para abrir puertas en el más allá. Con solo pronunciar la palabra adecuada, el difunto podía convencer al guardián de dejarlo pasar. Otros lo protegían contra monstruos o peligros,
desde cocodrilos devoradores hasta serpientes que escupían venenos. Había también fórmulas para recordar el propio nombre, porque en Egipto perder el nombre era desaparecer para siempre. Uno de los pasajes más famosos es el hechizo 125, el llamado juicio de Osiris. Según este ritual, el difunto era conducido ante Osiris, señor del inframundo, y debía declarar su inocencia en la famosa confesión negativa, una lista de pecados que afirmaba no haber cometido. No he robado, no he mentido, no he matado, y así muchos más. Después, su corazón era colocado en una balanza y pesado contra la pluma de Mat, símbolo de la verdad y la justicia. Si el corazón estaba equilibrado, el difunto era declarado justo y podía continuar hacia la vida eterna. Pero si pesaba más que la pluma, significaba que estaba cargado de pecado y falsedad. Entonces intervenía Amit, la devoradora, una criatura aterradora con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león e hipopótamo, que devoraba el corazón y condenaba el alma al olvido eterno. Además de instrucciones prácticas, el libro de los muertos contenía himnos y oraciones dirigidas a los dioses como Ra, Anubis y Hathor. No se trataba solo de magia mecánica, era un diálogo constante con las divinidades buscando su favor y su protección. Lo más interesante es que muchos de estos conjuros estaban acompañados de ilustraciones en papiros llamados vignetes. No eran simples decoraciones, funcionaban como imágenes mágicas que reforzaban el poder de la palabra escrita. Así, el libro de los muertos era a la vez un texto, un amuleto y un mapa ritual. Cada línea, cada dibujo, era un paso más hacia la vida eterna. ¿Para qué servía el libro de los muertos? El libro de los muertos no era un simple texto religioso, era una herramienta de supervivencia en el más allá. Su función era guiar al difunto a través del Duat, el inframundo egipcio, un lugar lleno de trampas, pruebas y seres sobrenaturales. El Duat no era concebido como un infierno de castigo eterno, sino como un territorio complejo, lleno de regiones oscuras, ríos de fuego, puertas selladas y guardianes. El difunto debía atravesarlo como quien supera un laberinto, y para ello necesitaba conocimiento, las palabras correctas, los conjuros precisos, las fórmulas mágicas que abrían el paso ante cada obstáculo. El libro de los muertos entonces servía como un mapa. Sin él, el alma podía perderse, quedar atrapada o ser devorada por criaturas monstruosas. Con él, en cambio, el difunto tenía la posibilidad de avanzar con seguridad, protegido por el poder de la magia y la sabiduría transmitida en sus páginas. Una de las metas principales era llegar al juicio de Osiris, donde el corazón del difunto era pesado en una balanza contra la pluma de Mat. Pero el viaje no terminaba ahí. Superada esta prueba, el alma debía seguir adelante hasta alcanzar el campo de juncos, el paraíso egipcio. El campo de juncos era una versión idealizada del propio Egipto. Campos fértiles, ríos abundantes, cosechas eternas. Allí el difunto podía continuar su existencia de manera perfecta, sin hambre ni dolor, trabajando la tierra en un ciclo de abundancia infinita. En otras palabras, era la recompensa suprema, una segunda vida sin límites. El valor del libro de los muertos no se limitaba a la religión personal, también cumplía un papel social y cultural. Encarna la obsesión egipcia por la eternidad, por preservar la vida más allá de la muerte, pero también refleja jerarquía. No todos podían costear un papiro de este tipo, con lo cual la posibilidad de viajar seguro al más allá era un privilegio reservado para quienes tenían poder o riqueza. Y sin embargo, lo más fascinante es que para los egipcios este conocimiento no era visto como un lujo, sino como una necesidad. Morir sin estar preparado equivalía a lanzarse al caos sin brújula ni armas. Morir con un libro de los muertos significaba emprender el viaje con el mejor equipaje posible, la sabiduría escrita que aseguraba la victoria sobre la oscuridad. En conclusión, el libro de los muertos nos revela mucho más que antiguos conjuros. Nos abre una ventana a la manera en que los egipcios entendían la vida, la muerte y la eternidad.
Para ellos la existencia no terminaba en una tumba, sino que continuaba en un viaje lleno de desafíos, y lo fascinante es que este viaje podía ser preparado, aprendido, casi como si la muerte fuera un examen, y el libro, el manual de respuestas. Cada papiro, cada ilustración, cada palabra, hablaba de un pueblo que se negaba a aceptar el olvido. Los egipcios no querían desaparecer, querían que su nombre, su memoria y su alma siguiera brillando bajo el sol, guiados por Ra y protegidos por Osiris. Y aunque lo llamen el libro de los muertos, en realidad era un libro de vida, porque su verdadero propósito era asegurar la continuidad de la existencia, la esperanza de un renacer eterno en el campo de los juncos. Lo sorprendente es que esta idea no está tan lejos de nosotros. Muchas culturas han creado sus propios manuales para enfrentar la muerte, desde textos sagrados hasta rituales funerarios. ¿Será que todos compartimos la misma intuición? ¿Que la muerte no es un final absoluto, sino una transición hacia algo más? Hoy, miles de años después, seguimos maravillándonos con estos papiros, conservados en museos que aún parecen susurrar las palabras mágicas del más allá. Y aunque ya no dependemos de conjuros para enfrentar la muerte, el libro de los muertos nos recuerda una verdad universal. La vida es frágil, pero el deseo de trascender es eterno. Si este viaje te sorprendió, no te pierdas lo que viene, los dioses, los mitos y los secretos del antiguo Egipto. Suscríbete y acompáñeme porque todavía queda mucho más por descubrir.